Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de las garantías extendidas. ¿Cuánto sale extender la garantía original del fabricante cuando compras un electrodoméstico? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Guillermo Nielsen. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala. Y en esta oportunidad nos acompaña Diego Martínez Bursaco para hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información, como siempre, para hoy. Vamos a comenzar hablando de la actualidad económica y continúo en estos últimos días la presión sobre el dólar, que cerró hoy en torno a los 25 pesos con 50, muy cerca de su récord histórico. Y Santi, las crisis políticas en Italia y España se sumaron a la incertidumbre global en estos últimos días, causando un nuevo desplazamiento de los capitales hacia los activos, que se consideran los activos seguros, como el dólar, como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, generando depreciaciones en numerosas monedas, Ha sido el caso ya de la Argentina, pero también, por ejemplo, el euro, que ayer tuvo una importante caída, a su mínimo en varias semanas, Sí, Turquía, Rusia, mismo Brasil, es un fenómeno global. El dólar se está fortaleciendo y, por supuesto, esto implica una devaluación de todas las monedas de los países emergentes. Pero nosotros tenemos nuestros propios problemas. Aquí en la Argentina, como decía, sale 25.50 minorista, en 25 cerró el dólar mayorista. Recordemos que esa fue la meta del Banco Central cuando salió a ofrecer 5.000 millones de dólares, puso como techo 25. Si bien esta jornada se retiró el Banco Central, no hubo esa oferta, digamos, límite de 5.000 millones de dólares, pero sí intervinieron algunos bancos públicos, vendiendo lo que se descuenta fueron entre 200 y 400 millones de dólares, justamente para que la divisa no pase ese techo. Y te decía problemas propios porque parte de la incertidumbre viene de afuera y parte también tiene que ver con las negociaciones con el Fondo Monetario, ¿vale? Que parece que, el Fondo Monetario no le va a dar dólares a la Argentina para que mantenga un tipo de cambio que no es el tipo de cambio de equilibrio para muchos, Para que sigamos teniendo récords de turistas en el extranjero, récords de compras en el exterior. Hay que discutir, igual cuál es ese dólar de equilibrio, Porque uno podría decir que el actual está bastante cerca, el equilibrio. Claro, está cerca ahora, pero falta la inflación de todo el año, Estamos recién terminando se va el primer actualizando semestre. este dólar actual, Con la inflación uno podría más o menos estar hablando de un dólar de equilibrio, Sí, Ale, y también lo cierto es que la Argentina perdió solamente en el último mes 6.000 millones de dólares de sus reservas internacionales. Fíjate que es el 20% de la plata o del dinero que supuestamente nos daría el Fondo Monetario después de una negociación que aparentemente va a ser un poquito más difícil de lo que se preveía cuando se inició, Entonces, parte de la discusión pasa por eso, de cuál va a ser el ajuste que va a tener que hacer la Argentina. Hay dificultades políticas que estamos viendo también en las últimas horas con lo que pasa en el Congreso y con las tarifas. Finalmente, el gobierno le está costando cada vez más, por supuesto, y más le va a costar a medida que se acerquen las elecciones, y la oposición se empiece a agrupar en algún tipo de liderazgo, más le va a costar negociar con la oposición las reformas que se necesitan. Toda esta incertidumbre, te decía, hace que nuestro mercado de cambios tenga problemas propios que se suman a la volatilidad externa. Tal cual, desde ya digamos que lo que tiene que hacer la Argentina frente a este contexto que sea complicado y que ya no es tan favorable como en los últimos años, es avanzar con la mayor firmeza posible en la reducción del déficit fiscal de manera tal de no depender del mundo, de manera tal de reducir la dependencia de la Argentina del financiamiento internacional y la vulnerabilidad que esto implica. Esa es la clave y en eso se tienen que comprometer todas las fuerzas políticas, no solo el gobierno actual. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de las garantías extendidas. ¿Cuánto sale extender la garantía original
del fabricante cuando compras un electrodoméstico. Muy bien, existe esta posibilidad, ¿sí? Por un monto que uno evaluará si le resulta o no, en especial cuando uno está tratando de acceder a la heladera que más le cierra, por ejemplo, en el caso que les traemos hoy, y sabe ya que le representa un costo importante. Entonces, sumarle este dinero es hablar justamente de una suerte de seguro, no solo en ese primer año de garantía, que es el de fábrica y el que seguro no falla, sino en los años por venir. Entonces, bueno, es una cuenta interna que hace cada familia. Es importante conocer los costos a la hora de evaluar esta posibilidad. Y como siempre les decíamos, les traemos un ejemplo. Esto es para electrodomésticos en general. El tema electrodoméstico siempre ahí con la demanda de los consumidores y problemas a la hora es siempre un tema en cuanto a la respuesta al cliente, al consumidor, pero bueno, yo siempre lo que les recomiendo es guardar la factura, un folio, una carpetita en la casa, uno guarda ahí todos esos papelitos, que ya está todo supuestamente mega digitalizado, pero es importantísimo si uno igual tiene ese comprobante. Entonces, dicho esto, vamos al ejemplo. Una heladera de 12.300 pesos, una gafa, fue lo que cotizamos, ¿sí? Para el caso de el año de garantía de fábrica más 2 años de extensión, estos son los costos. Vemos a Márquez, sí, con 2.117 pesos, Frávega en un valor similar, Jumbo 2.346, Walmart 2.438, Megatone 2.452. Ya pasando a otra de las cadenas de electrodomésticos está Ribeiro en 2.538, Garbarino 2.646, Carrefour por ahí también anda, Rodó 2.695, 2.743 para Falabella, que ofrece también este producto. Fíjense, todas las cadenas lo ofrecen. Ahora, de los 12.300 tenemos que agregar unos 2.000 más aproximadamente. Entonces la heladera termina saliendo 14.000, 15.000. Yendo a una posibilidad mayor, ahí ya uno se cubre por 5 años. El de fábrica más 4 años más. Tenemos estos valores, miren, muy cerquita, ¿sí?, de los anteriores. En 3.005 arranca Márquez y siguen las compañías Ribeiro 3.212, Jumbo, Frávega, ahí lo pueden ver, Walmart 3.423, pasamos a la siguiente, Carrefour está en 3.496, Megatone 3.541, Rodó, Falabella, ahí lo ven también, Garbarino casi 4.000 pesos, 3.865, y entonces de esa manera les decimos casi por 4.000 pesos más que uno agrega esa heladera de 12, puede extender la garantía. Toda una decisión, pero el producto existe y uno lo puede adquirir. Muy bien, vamos a comenzar con el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. Comenzamos con el mercado local que viene sufriendo, ¿no?, los vaivenes de la economía internacional, del panorama internacional, y en los últimos días acumuló, ¿no?, 6 días consecutivos de caída. Hoy tuvo una leve recuperación, Diego. Sí, Ale, hablando de garantía y empalmando con lo que decía Yami, los que no tienen garantía son los inversores argentinos, ¿no? De que las cosas van a estar estables, al menos por un tiempo predeterminado, y hacer sus planes de inversión más tranquilamente. Bueno, después igual de haber acumulado, ¿no?, ganancias bastante importantes en el 2016 y 2017, llegó el momento, ¿no? No, eso sí, lo que yo digo es que no hay garantía de un marco estable institucional, digamos, ¿no? Y parece que la crisis cambiaria, que dejó una presión sobre el dólar, más tasas de interés altísimas, conspiran con aquellos que quieren invertir en acciones y hacerlo a largo plazo, porque parecería que la dirigencia argentina al menos no está tomando, digamos, en consideración el gesto o la advertencia que les dio el mercado, y en definitiva, bueno, vemos todo el tema del oportunismo y chicanas políticas. En ese sentido creo que nos falta madurar todavía, ¿no? Puede haber novedades el 20 de junio, ¿no?, el Día de la Bandera, me dijiste. Sí, Diego. Efectivamente, en el medio del Mundial y en el día del feriado por la bandera, también hace un año atrás, pasó exactamente el mismo día. Argentina puede ser reclasificada como mercado emergente, ¿sí? La decisión está en manos del MSCI, que es el organismo internacional que pone esa nota, y eso sería quizás un vaso de agua en este desierto de incertidumbre. ¿Sos optimista, Diego? Bueno, a ver, hizo avances estructurales importantes el mercado de capitales argentino como para ser objeto de esa recalificación positiva. El tema es si esta incertidumbre de corto plazo que hubo en estas semanas tiene alguna incidencia o no sobre, digamos, la decisión final. Que todos estemos pesimistas es una buena señal para que tengamos una señal positiva por parte de este organismo. Muy bien, un tema que seguiremos de cerca en los próximos días. Nos vamos a un corte, quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos.
Bueno, ya estamos de regreso y como hacemos siempre vamos a comenzar a responder a todas las consultas que recibimos. Iniciamos con las consultas sobre el estado de las entidades bancarias y ya que hablamos de bancos, ojo todos aquellos que tienen billetes de 2 pesos. Últimos días, Ale, se acaba la circulación de billetes de 2 pesos, qué poco se puede comprar también, ¿no? Con billetes de 2 pesos hoy en día. Así que ya saben, todos aquellos que todavía guarden los billetes azules, rápido, corran a un banco, cualquier entidad financiera para cambiarlos por monedas que van a seguir, por supuesto, circulando oficialmente. Muy bien, y hablábamos, ¿no?, hace algunos minutos del Fondo Monetario Internacional. El gobierno está buscando un acuerdo con el organismo que sería el primero en más de 12 años. Agustina Martínez Bassi conversó con la gente sobre este tema. Café Financiero le preguntó al público su opinión sobre el regreso del Fondo Monetario Internacional a nuestro país. ¿Está de acuerdo con el regreso de la Argentina al FMI? No, de ninguna manera, no, para nada. En contra total. ¿Por qué? Porque todas las veces que estuvimos en el Fondo Monetario Internacional no fue mal. Siempre terminamos pagando deuda, pagando y nosotros lo que estamos sin trabajo, sin salarios, sin empresas. Porque me parece que es una manera de someter al pueblo argentino, a someterlo a tenerlo endeudado por generaciones, mi generación, la generación de mi hijo, la generación de mis nietos. ¿No crees que era una forma de evitar un ajuste más brusco y más doloroso? No se ha demostrado hasta ahora. Al final siempre estuvimos con el FMI, siempre hubo más ajuste y más doloroso. Para evitar el ajuste hay que generar fuentes de trabajo, no salir a endeudarse. ¿A quién le adjudicas la responsabilidad de esta situación? ¿Al gobierno anterior, a este gobierno? A todos. Hoy está este gobierno, porque ninguno ha resolvido los problemas de fondo que tenemos los argentinos. Muy bien, y vamos a cerrar este bloque hablando sobre el contexto internacional. Justamente en estos últimos días, como decíamos en el bloque anterior, se extendió la crisis política en Italia y España, generando, ¿no?, repercusiones en todo el globo, Diego. Sí, precisamente, Ale, justamente porque el clima internacional es más adverso para la Argentina, digamos, es que recurrimos al fondo, pero hoy por hoy las miradas están puestas en Italia nuevamente porque la falta de alianza para formar un poder gobernante llevó a las tasas de interés muy por encima de lo que están acostumbrados los europeos, ¿no? Para que tengamos una idea, un bono de Italia estaba rindiendo en torno al 3% anual a 10 años contra el 0,20% que rendía un bono alemán. Y eso genera mucha aversión sobre los bonos denominados de menor calidad crediticia. Una tasa igual, Diego, envidiable para nosotros, ¿no? Bueno, hablábamos detrás de cámara que nosotros hemos colocado deuda de muy corto plazo al 4,3% en dólares y efectivamente sí, yo firmo ya mismo ese 3% en euros a 10 años de plazo, ¿no? Pero ¿por qué está generando tanta preocupación, Diego, la situación de Italia? Bueno, básicamente es como un déjà vu del año 2011 cuando se comenzaron a circular rumores de la fragmentación de la zona euro, ¿sí? Porque hay muchos partidos políticos que pregonan esto, justamente la salida del euro, porque creen que precisamente haber estado en este bloque común conspiró contra las posibilidades de progreso y crecimiento. Un dato, Ale. Desde el ingreso en el año 2000 de Italia a la Unión Europea, el PBI per cápita de ese país, ¿sabes cuánto creció? ¿Cuánto? 0%. Bueno, un motivo más que razonable, ¿no?, para cuestionar por ahí la pertenencia al bloque. Muy bien, con esta información antes de cerrar el bloque, te vamos a responder sobre el estado de una compañía de seguros. Con esa información en pantalla y con un dato, lanzamientos en realidad de las compañías como Sura y Sancor, que a través de distintos productos y en realidad de un experimento de mercado empiezan a innovar en lo que es inteligencia artificial, nada más ni nada menos, porque se trata de dispositivos que se colocan en los automóviles y que permiten medir a la perfección la conducta de los conductores. ¿Y esto para qué? Bueno, eventualmente para ofrecer un sistema más ajustado de acuerdo a cómo uno maneja y entonces así jugar distinto en el mercado y a la hora de los precios, de lo que uno paga y ser premiado eventualmente por manejar bien. No poca cosa. Como siempre, llegamos, sí, @Café Financiero en Twitter, en Facebook. También nos encuentran Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Sí, es muy bueno que las compañías empiecen a premiar a los buenos conductores. Cerramos así el bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Guillermo Nielsen.
ya estamos aquí con la presencia del economista Guillermo Nielsen para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar No, una vez por más favor. aquí. Y comentábamos en el primer bloque que continuó en estos últimos días la presión sobre el dólar, que hoy cerró en torno a los 25 pesos con 50, muy cerca de su récord histórico. Y lo relacionábamos con las crisis políticas de Italia y España, que volvieron a generar incertidumbre en estas últimas ruedas. ¿Qué pasa, Guillermo, con el mundo que se ha vuelto, ¿no?, de repente tan hostil para la Argentina? Se argentinizó, ¿no? El mundo se argentinizó y tiene sus propios problemas. Yo creo que lo que estamos viviendo en Argentina es un fenómeno esencialmente local, que es bastante complejo, no es un fenómeno sencillito, digamos. Porque lo que hay en el fondo es una crisis muy profunda de credibilidad. Y, ¿viste? Una crisis de confianza. ¿Producto, Guillermo? Y la confianza es algo que se tiene o no se tiene. No es que hay una componente emocional y de percepción muy, muy grande. Creo que está todo, digamos, este es un proceso que se inicia en el 28 de diciembre. El 28 de diciembre con el cambio de las metas de inflación. No fue el cambio de las metas de inflación. Ponerlo en simplemente el cambio de las metas de inflación es no darle la dimensión correcta, me parece, a ese evento, que fue una conferencia de prensa donde públicamente jefatura de gabinete le dio la receta de lo que tenía que hacer al Banco Central. Y esto es entrar en un territorio absolutamente prohibido para el G7. Es un territorio absolutamente prohibido para el Fondo Monetario Internacional. O sea, el mundo desarrollado y los ejes de la globalización, los países que son los ejes de la globalización, funcionan con una suerte de doble comando coordinado, donde hay, por un lado, todo el trabajo del ministro de Economía y, por otro lado, el trabajo del presidente del Banco Central, que a veces pueden no coincidir, pero es lo que se llama, digamos, en la cultura anglosajona, los checks and balances, ¿no es cierto? Tener dos miradas distintas sobre un proceso. En la conferencia del día 28, el mensaje que le mandó el jefe de gabinete Peña a los grandes fondos de inversión fue que eso en Argentina quedaba simplificado, que a partir de ahora lo que importaba era la visión de la economía que tenía jefatura de gabinete. Y bueno, empieza la corrida. Y la corrida empieza con los grandes fondos de inversión que se van retirando de Argentina en forma suave, tratan de quedarse un tiempo beneficiándose de las altas tasas de interés de las LEVAC, pero en cuanto hay duda, a esa corrida que llegamos tarde, nos sumamos los argentinos, ¿no es cierto? La clase media argentina, todo el mundo que ahorra en dólares. El gobierno igual parece no haber entendido este mensaje, porque en las últimas semanas ha tomado medidas direccionadas, ¿no?, a corregir esta percepción que tienen los inversores internacionales. Por ejemplo, bueno, asignándole más facultades al ministro de Hacienda. Yo no lo veo así. Quitándole, ¿no?, cierto poder a los... Yo no lo veo así, ¿no? Y les doy dos datos. Primero, es cierto, el nombramiento de Duhovne como ministro coordinador es un concepto mediático. No hay un decreto que lo refrende, no hay una resolución de presidencia que lo refrende. Y además, cuando hace la primera reunión de coordinación, en esa reunión aparecen dos colados, Lopetegui y Quintana, representando a jefatura de gabinete. Entonces, ahí viene una segunda ronda de dudas, ¿no? ¿Quién coordina a quién? Sería, ¿Quién ¿no? coordina a quién? ¿Dónde está el director de orquesta? También aparece, Guillermo, por lo menos en mi percepción, aparece más fortalecida la figura de Sturzenegger, de Federico Sturzenegger, como el responsable de haber, en principio, logrado controlar, ¿no?, la situación, esta corrida cambiaria, ¿no? Puede ser.
Puede ser. ¿Terminó la corrida cambiaria? Hacer otra, otra pregunta. No, porque acá se está tratando de reemplazar la falta de confianza en la gestión económica del gobierno y de cómo el presidente toma sus decisiones económicas, en definitiva es eso, se está tratando de reemplazar eso con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, me consta, tiene grandes deseos de que esto salga bien para Argentina, de que esta sea una nueva etapa de las relaciones entre el Fondo y la Argentina. Bueno, está toda la buena onda, pero no está la letra chica. Eso va a llevar tiempo. Y yo lo que veo es que este proceso tiene una dinámica que tiene otra velocidad. Los argentinos, acá se ha puesto en marcha el instinto económico de conservación de los argentinos, que es muy agudo, muy agudo. ¿Pero estás de acuerdo, Guillermo, con haber acudido al fondo? No. ¿Por qué? Porque creo que era innecesario cuando un país, digamos, es necesario para este esquema, donde tenemos a cargo de la conducción de la economía a figuras muy desgastadas. En estos casos... Hubieras hecho un cambio de gabinete más Sí. que un acuerdo con el fondo. Sí, yo creo que con 55.000 millones de dólares en el Banco Central, con un fin de semana largo que desembocaba en el día 1 de mayo, lo que hubiese correspondido hacer es presentarle a la sociedad argentina y a los mercados un nuevo programa económico con figuras que tuviesen credibilidad, que despertasen cierta credibilidad en los mercados. Eso no se hizo. Pero dejando de lado, Guillermo, decía, falta la letra chica, ¿no? El ajuste supuestamente que va a pedir el fondo es un ajuste parecido a que el gobierno quería hacer. Digo, teniendo en cuenta eso... No sé si el gobierno lo quería hacer. Si el gobierno realmente hubiese tenido idea de dónde estaba parado, ya lo hubiera hecho el ajuste el año pasado, por ejemplo. No, la pregunta es si no es mejor financiarse con el Fondo Monetario al 4% que a 8% en los mercados. No. Esa discusión, esos off the record de que hablan del costo financiero del fondo, es no entender qué significa el fondo para la absoluta mayoría de la población argentina. Es no entender, no es un problema de tasa. El que lo pone como que esto es un problema de tasa no está entendiendo dónde está parado. No es un tema contable. No es un tema contable, no es un tema de cuánto es la tasa. Es la connotación política y el costo político que esto tiene. Tenemos 40 segundos para ir cerrando. Guillermo, ¿sos pesimista entonces, de acuerdo a lo que uno percibe? Mirá, soy cuidadoso porque no veo un diagnóstico adecuado a lo que yo estoy viendo. Entonces tengo que ser absolutamente prudente. Yo creo que esto no está resuelto y que todavía vamos a tener que a seguir remando, como siempre hacemos en Argentina, ¿no? Bueno, muchas gracias, No, por Guillermo. favor, a ustedes. El análisis detallado de Guillermo Nielsen sobre la situación actual de la Argentina, la necesidad de llevar adelante medidas con mayor firmeza para resolver esta situación difícil en la que nos encontramos. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.